Hola a todos, en esta ocasión vamos a ver el tema de el comportamiento de la luz, la propagación de la luz y la naturaleza de la luz, cómo se comporta en la naturaleza. Voy a estar compartiendo entre el modo de video y la presentación. La naturaleza de la luz. Las dos personalidades de la luz. Alrededor de 1665 comenzaron a descubrirse evidencias de las propiedades ondulatorias de la luz. A principios del siglo XIX, las evidencias de que la luz es una onda se habían vuelto muy convincentes. La concepción ondulatoria de la luz no ofrece una visión completa sobre su naturaleza. Varios efectos asociados con su emisión y absorción revelan un aspecto de partícula en el sentido en que la energía transportada por las ondas luminosas se encuentra contenida en paquetes discretos llamados fotones o cuantos. Estas propiedades aparentemente contradictorias de onda y de partícula se conciliaron a partir de 1930 con el desarrollo de la electrodinámica cuántica, una teoría integral que incluye tanto las propiedades ondulatorias como corpusculares. La propagación de la luz se describe mejor con el modelo ondulatorio, pero para comprender la emisión y absorción se requiere un enfoque corpuscular. Es decir, que la onda la podemos analizar, la luz, la podemos analizar como una onda, pero también podemos hacer el análisis de la luz como una partícula. Sin importar cuál sea su fuente, la radiación electromagnética viaja en el vacío con la misma rapidez. En este caso, la luz viaja en el vacío a una velocidad de aproximadamente 2.99 por 10 a la 8 metros por segundo. Tenemos fuentes de onda, el lugar geométrico de todos los puntos adyacentes a los cuales la fase de vibración de una cantidad de física asociada con la onda es la misma. A eso llamamos la fuente de la onda. En este caso, el punto A, cuando los frentes de onda son esféricos, los rayos irradian desde el centro en forma de esferas. El caso B, cuando los frentes de onda son planos, los rayos son perpendiculares a los frentes de onda y paralelos entre sí. Entonces vamos a tener rayos que son completamente paralelos en su viaje a través del espacio. La onda tiene dos cualidades importantes en este caso, que una es la reflexión y la otra es la refracción. Cuando una onda luminosa incide en una interfaz lisa que separa dos materiales transparentes como el aire y el vidrio o el agua y el vidrio, la onda en general es reflejada parcialmente y también es refractada. Refractada quiere decir que una parte de la onda pasó por el segundo material y se desvió en función del ángulo incidente sobre esa superficie. La figura nos muestra acá, tenemos entonces de este lado aire y acá vidrio, por ejemplo. O puede ser aire y puede ser agua. Tenemos un rayo incidente y tenemos un rayo reflejado, como consecuencia de que hay una diferencia de los medios. Una de las leyes dice que sobre una superficie en la cual se refleja una onda de luz, el ángulo del rayo incidente es igual al ángulo del rayo reflejado. Por otra parte,
sobre el rayo incidente y el rayo que ha sido refractado, tenemos una ecuación que la veremos un poquito más adelante. Sobre la reflexión, tenemos dos tipos de reflexiones. Una reflexión que es la especular, en donde un rayo incide sobre una superficie de forma lisa y se dice que es una reflexión ideal, en donde el rayo incidente es igual al rayo reflejado. Se llama reflexión especular, que dice del latín que significa espejo. La reflexión dispersa a partir de una superficie áspera se llama una reflexión difusa. La reflexión difusa es cuando el rayo incide en una superficie que no es especular, que no es plana, que no es lisa, y por lo tanto se genera una distorsión de la onda reflejada. Es decir, que una onda reflejada en una superficie que no es lisa podría hacer que la onda incidente tenga un ángulo distinto al ángulo de la onda reflejada. Esto sucede cuando hay una reflexión sobre una superficie y a esto se le conoce como una reflexión difusa. El índice de refracción de un material óptico, denotado por la letra N, desempeña un papel central en la óptica geométrica. Es la razón entre la rapidez de la luz en el vacío, que denotamos con la letra C, velocidad de la luz en el vacío, y la rapidez de la luz en este material, V. La luz siempre viaja con más lentitud en un material que en el vacío, por lo que el valor de N en cualquier material que no sea el vacío siempre va a ser mayor que la unidad. Para efectos teóricos, nosotros consideramos que el índice de refracción, por ejemplo, del aire, es considerado como 1, considerando que hacemos siempre un análisis de las condiciones ideales, considerando que ese aire o ese espacio en el cual está viajando la onda sería el vacío, y por lo tanto N me daría C entre C, y por lo tanto tendría un índice de 1. Los rayos incidentes y reflejados y el ángulo refractado, así como la normal de superficie, yacen todos en un mismo plano. Veamos acá en la figura que tenemos un plano en el cual se nota el cambio de un material A al cambio de un material B. Y la normal a este plano es la referencia que nosotros consideramos para determinar los ángulos. En el caso del rayo incidente que se refleja sobre la superficie, tenemos que el ángulo de A con respecto al ángulo de R son iguales en este caso, y esa es la primera ley de reflexión, que nos dice que en una superficie especular donde puede reflejar la luz, el ángulo incidente, conocido como zeta sub A, es igual al ángulo reflejado, conocido como zeta sub R. ¿Sí? Por otra parte, el ángulo refractado en el material B tiene una relación vinculada a una ley que se llama la ley de refracción, que es la ley de Snell. La ley de Snell nos dice que la razón de los senos de los ángulos entre zeta A, que es el ángulo incidente, y zeta B, que sería el ángulo refractado en el otro material, donde los dos ángulos están metidos o unidos a partir de la normal de la superficie, es igual al inverso de la razón de los índices de la refracción. Es decir, así, en letras y números, que el ángulo del ángulo incidente, el seno del ángulo incidente multiplicado por el índice del material A, tiene que ser igual al índice del material B multiplicado por seno del ángulo
refractado. En este caso, tendríamos Na, que es el índice del material A, seno, la función seno del ángulo incidente, que sería este acá. Eso debe ser igual a el índice del material B por el seno, que es la función trigonométrica, del ángulo B, cita sub B, que es el ángulo del rayo refractado. ¿Sí? Entonces, podemos tener la ecuación en esta forma o también podemos tenerla en esta forma. Y vamos a poder utilizar la ecuación para despejar cualquiera de las variables que nos pregunten en caso de un ejercicio. Cuando tenemos diferentes materiales, por ejemplo, en el caso A, donde el índice del material B es mayor al índice del material A, vamos a tener que un rayo que entra en un material con mayor índice de refracción se desvía hacia la normal. Es decir, tengo un ángulo de incidente, pero el material B tiene un mayor índice y eso va a hacer entonces que el rayo tienda a acercarse a la normal. Cuando el material B, perdón, es de menor índice que el material A, lo que va a pasar es que el rayo incidente choca contra la diferencia de los índices y el ángulo refractado se aleja más bien de la normal. Esto por unas condiciones de los índices del material. Por otra parte, si tuviéramos que los dos índices son iguales, un rayo que incide sobre dos materiales que tienen el mismo índice no va a sufrir ningún cambio. Es decir, el ángulo incidente va a ser el ángulo reflejado y por lo tanto, como no hay diferencia de índices, el ángulo refractado también va a ser igual al ángulo incidente. Algunos ejemplos que tenemos acá en la imagen, que cuando colocamos en un lápiz, ¿verdad? Que se hacía un experimento en la escuela, ¿verdad? Meterlo en un vaso con agua. Podemos ver que en este caso como una especie de un lápiz en un recipiente de agua se ve que se refracta, ¿verdad? Se cambia la dirección supuestamente del lápiz, pero en realidad el lápiz no ha cambiado de dirección, sino que es la luz que se refleja sobre el agua que nos produce la imagen visual, la que está cambiando de ángulo, ¿sí? La intensidad de los rayos reflejado y refractado depende del ángulo de incidencia, de los dos índices de refracción y de la polarización, es decir, de la dirección del vector del campo eléctrico. La fracción reflejada es mínima cuando la incidencia es normal, es cuando es cerca de 0 grados, y donde es alrededor del 4% para una interfaz de aire-vidrio. Eso es un valor típico. Esta fracción se incrementa al aumento del ángulo de incidencia hasta llegar a un 100%, que se da con una incidencia límite cuando el ángulo incidente es igual a 90 grados. El índice de refracción no solo depende de las sustancias, sino también de la longitud de onda de la luz, y la dependencia de la longitud de onda se llama dispersión. Bueno, en este caso aquí tenemos una tabla que es la tabla 33.1 del libro de referencia, en donde podemos encontrar diferentes índices de refracción, algunos sólidos como el hielo, que es 1.309, la sal 1.544, algunos componentes sólidos, algunos vidrios, vidrio blanco, cristal ligero 1.58, cristal un poco más denso 1.66, y tenemos algunos líquidos, el metanol, que pertenece a la familia de los alcoholes,
el etanol también, que pertenece también a la familia de los alcoholes, y el agua, que es 1.333. El agua ras, que es un disolvente, 1.472, glicerina, el benceno y algunos otros líquidos con los cuales podemos consultar una tabla de valores de índice de refracción. También es importante ver lo que ocurre con las características de la luz como onda. En primer lugar, la frecuencia de la onda no cambia cuando pasa de un material a otro. Esto quiere decir que la superficie de frontera no puede crear ni destruir las ondas. En segundo lugar, la longitud de la onda en general es diferente en distintos materiales. Esto se debe a que en cualquier material la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia. De este análisis podríamos obtener que la longitud de onda es la longitud de onda de referencia en el vacío entre el índice de cualquier material. Así pues, entonces la longitud de onda que denotamos con la letra lambda de la luz en un material es un tanto menor que la longitud de onda en el vacío, en la cual denotamos el lambda sub 0 como un valor de referencia en términos generales por ser la longitud de onda en el cual la velocidad de la luz es máxima, que es cuando la luz está viajando en el vacío. Bueno, vamos a hacer entonces pequeño ejemplo de los que vienen acá. Yo voy a hacer uno y ustedes en la paz y la tranquilidad de su hogar hacen algunos otros. Este caso es un ejercicio en el cual dice que se encuentran dos espejos planos que se intersecan o se unen en ángulos rectos. Así que un rayo láser incide en el primero de los espejos a un punto situado a 11.5 centímetros de la intersección de los espejos, como ilustra la figura. Pregunta: ¿para qué ángulo de incidencia en el primer espejo el rayo incidirá en el punto medio del segundo, que mide 28 centímetros de largo, después de reflejarse en el primero? Ok, entonces lo que vamos a hacer es, voy a usar la función de anotar para dibujar aquí algunas cosas. Lo primero que quisiera anotar entonces es que nos preguntan por un rayo que se va a reflejar de este punto acá hasta la mitad de el otro espejo. Quiere decir que tenemos que considerar que acá va a haber una distancia de 28 dividido entre 2, que sería entonces de 14 centímetros. Vamos a considerar entonces dos cosas. Una, que el ángulo incidente de este lado que vamos a anotar como el ángulo A tiene que ser igual a el ángulo B, puesto que la primera ley nos dice que el ángulo incidente sobre una superficie especular, en este caso son dos espejos, debe ser iguales. El ángulo de A debe ser igual al ángulo de B. ¿Ok? Y debemos considerar que B debe formarse de manera tal que incida en la mitad del segundo espejo, es decir, a los 14 centímetros. ¿Ok? Eso entonces nos lleva a que formemos un triángulo de esta forma, que es básicamente
este triángulo que está acá, formado por el ángulo reflejado y las dos magnitudes conocidas, que son 11.5 y los 14 centímetros. Es decir, que lo que estoy haciendo es trasladando este triángulo que está acá formado y lo estoy poniendo acá como parte, digamos. Este triángulo entonces estaría formado por, voy a pasarlo de una vez a metros, 0.115 metros de este lado y de este otro lado los 14 centímetros convertidos a metros, que serían 0.14 metros. Y lo que debo averiguar es el ángulo B, que se va a formar con estas dos medidas. Bueno, para eso ustedes ya tienen vasta experiencia en lo que son las fórmulas trigonométricas y sabríamos que tangente del ángulo B va a ser igual al ángulo, al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente, ¿sí? Eso dice las fórmulas trigonométricas. Tendríamos entonces que tangente de B va a ser igual al cateto opuesto en B, que serían los 0.014 metros, dividido entre el cateto adyacente de B, que sería en ese caso los 0.115 metros. En ese caso, entonces, el ángulo B sería igual a tangente a la menos 1 de 0.14 dividido entre 0.115, y al aplicar la ecuación matemática tendríamos que ver el ángulo B es igual a 50.59 grados. Recuerden que su calculadora debe estar en grados y no en radianes para obtener el ángulo correcto en grados, ¿sí? Ok, entonces la pregunta era: ¿para qué ángulo de incidencia en el primer espejo el rayo incidirá en el punto medio del otro espejo? Y entonces la respuesta es para un ángulo de 50.59 grados, ¿sí? Ese sería la respuesta de B. Entonces recordemos. Si quisiéramos saber a qué ángulo está incidiendo sobre el espejo, es un cálculo sencillo que podemos llamar C. Pues entonces C simplemente sencillamente es 90 menos 50.59, y entonces C, que es el ángulo incidente sobre el segundo espejo, sería de 39.40 grados aproximadamente. Ok, acá ustedes tienen otro ejercicio, 3 espejos, lo pueden hacer en la tranquilidad de su casa. Un haz de luz, un haz paralelo y un tanque que contiene metanol. Recuerde que
pueden consultar la tabla de índices de arriba. Yo voy a resolver entonces este ejercicio que viene acá también en la presentación, que dice que después de un largo día de viaje, tarde por la noche, usted nada en una piscina de un hotel donde se hospeda. Cuando se retira de la habitación se da cuenta que perdió la llave en la piscina, la alberca. Consigue una linterna, una luz, un foco potente. Camina alrededor de la alberca, de la piscina, dirigiendo la luz hacia la piscina. Ilumina la llave que yace en el fondo de la alberca y dice que cuando sostiene la linterna a 1.2 metros de la superficie del agua, dirigida hacia la superficie a una distancia horizontal de 1.5 metros desde el borde, ahí puede observar la llave que dejó perdida en la piscina. Se conoce que el agua tiene una profundidad de 4 metros de esa piscina y la persona o usted, porque dice que no sé qué es usted, dichoso que andaba en una piscina y que pudo estar un rato ahí en la piscina porque estos días hace bastante calor, está a 1.5 metros apuntando desde el borde de la piscina hacia el agua y que del borde del agua hasta la luz o el foco hay 1.2 metros, ¿sí? Entonces acá tenemos que la luz está siendo refractada en el agua, perdón, proveniendo la luz desde el aire, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo resolvemos ese pequeño ejercicio. Lo primero que vamos a calcular en este ejercicio es cuál es el ángulo incidente, porque lo necesitamos para calcular el ángulo refractado, ya que la luz se está desviando en el agua y está apuntando hacia la llave, pero ya sabemos que entonces está a una distancia distinta a la que podemos apreciar, puesto que la luz se refractó en el agua. Pues lo primero que tenemos entonces es un triángulo que está formado acá por estos dos componentes, ¿sí? Podemos decir que este es el ángulo que se forma. Este cateto acá mide 1.2 metros y este otro cateto acá mide 1.5 metros. Y a mí me interesa conocer cuál es este ángulo que yo voy a llamar el ángulo A. Recordemos que sobre la superficie hay una perpendicular que es la normal de la superficie.
Entonces voy a ir resolviendo por acá al ladito, al lado. Tendríamos que entonces que el ángulo A es con una trigonometría, ¿verdad? Que ya todos conocemos, sería el, más bien, que tangente del ángulo A es igual a el cateto opuesto. En este caso, vamos a ver, es 1.5 dividido entre 1.2. En ese caso estaríamos aplicando el ángulo acá A, lo estaría yo trasladando para este ángulo incidente sobre la normal de la superficie. Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar a A y lo voy a pasar para acá. Tendría el opuesto sobre el adyacente. Porque recuerden que yo debo saber cuál es el ángulo incidente, pero con respecto a la normal. Eso me va a producir el ángulo reflejado, pero con respecto a este eje que es el eje normal a la superficie, ¿sí? Bueno, continuamos entonces acá con la solución. Para A, tendríamos fácilmente resolver que tendríamos tangente a la menos 1 de 1.5 dividido entre 1.2 y otra vez recuerden que su calculadora esté en grados. El ángulo A entonces nos va a dar 51.34 grados. Ok, ya tenemos entonces el ángulo incidente, que es el ángulo de A, y vamos a calcular por ley de Snell cuál sería el ángulo reflejado, que en ese caso estaríamos considerándolo como el ángulo que se forma acá, y yo lo voy a llamar el ángulo B. Recordemos que es siempre sobre la normal de la superficie de interacción entre los dos medios. Tenemos entonces que el medio 1 es el aire, por lo tanto, tengo un índice de refracción de 1 y tengo un índice de refracción 2, que es el agua, que sabemos de la tabla, que es 1.33 para un agua típica de una piscina. Tengo el valor conocido del ángulo incidente, que es 51.34, perdón, y tengo el índice 1 y el índice 2, y por lo tanto voy a aplicar la ley de Snell para obtener el ángulo reflejado. Pues lo necesito, este ángulo, para saber cuál es esta distancia.
Necesito saber cuál es esta distancia acá en el fondo que voy a llamar Y. Y es esta distancia acá abajo. Entonces yo necesito este ángulo porque tengo esta altura, que es esta altura de este cateto, y sabiendo este ángulo y este cateto puedo obtener cuál es la distancia del cateto opuesto acá. Okay, entonces la ley de Snell nos dice que el índice 1 por seno del ángulo A, en este caso, tiene que ser igual al índice 2 por seno del ángulo que yo llamé, en este caso, B. Eso dice la ley de Snell. Ok, voy a despejar porque me interesa conocer el ángulo de B. Entonces, sen de B tiene que ser igual a N1 por sen de A, todo dividido entre N2. De ahí, me va a caber aquí, B va a ser igual a sen a la menos 1 de todo esto que es N1 sen de A todo eso dividido entre N2 y aplicando ya la ecuación y recordando que la calculadora debe estar en grados, me da que el ángulo de B es 35.95 grados. No he encontrado todavía en este teclado el símbolo para grados, así que voy a ponerles como esa A ahí, como que eso fuera un grado. Bien, ahora entonces ya tengo otro triángulo formado por un ángulo B y un cateto, que es este cateto que está acá, 4 metros. Y vuelvo a aplicar entonces la trigonometría, que me dice que tangente del ángulo B debe ser igual a Y dividido entre el cateto adyacente, que es de 4 metros. Resolviendo para Y. Y me da 2.9 metros. Bien, ahora el asunto es que la pregunta dice: ¿a qué distancia del borde de la alberca se encuentra la llave? Ya encontré cuánto vale Y, pero me están preguntando de acá, del borde de la piscina hasta acá. Entonces, debo sumar esta distancia, que es 1.5 metros, a la distancia que ya obtuve.
Y a eso digamos que a esta distancia total le vamos a llamar X, que es la pregunta. X sería igual a 1.5 metros, que es de la distancia del borde al punto donde se formó la perpendicular a la superficie. Hicimos todos los cálculos más la distancia del cateto que se formó a la hora de refractarse la luz, que es 2.9 metros. Y como respuesta, entonces, X, desde el borde de la piscina hasta donde se encuentran las llaves, hay 4.4 metros. Vean que resolver los ejercicios de óptica es bastante sencillo. Solo deben recordar las identidades trigonométricas, seno, coseno y tangente, básicamente. Conocer que el índice de refracción de los materiales o buscarlos en la tabla y aplicar las dos ecuaciones de óptica que hemos visto, que son la ley de Snell y la ley que dice que el ángulo reflejado es igual al ángulo incidente. Otro de los conceptos de óptica es reflexión interna total. Dice, en ciertas circunstancias, toda la luz se puede reflejar en la interfaz sin que se transmita nada de ella, aún si el segundo material es transparente. La figura muestra en forma de que esto ocurre. Se ilustran varios rayos que salen de una fuente puntual del material A con índice de refracción Na. Los rayos inciden en la superficie del segundo material B con índice NB, donde Na, el índice de A, es mayor que el índice de B. Por ejemplo, materiales B podrían ser agua y aire respectivamente. Se da esta condición, estos son iguales, en este se refracta, en este se refracta más, y en este caso se puede dar una condición de un ángulo crítico de incidencia donde no se va a refractar la luz, puesto que toda la luz se podría estar más bien reflejando, y eso se considera como una condición especial, que es la reflexión interna total. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, entra un tubo sólido hecho de plástico con índice de refracción. La luz viaja en forma paralela a la superficie y se desea cortar la cara de ave de manera que toda luz se refleje en el regreso del tubo a través de que incide la primera cara. Entonces, aquí un ejemplo que ustedes pueden también resolver sobre eso. Otro ejemplo más, un prisma. Se encuentra en el aire o se encuentra en el agua. ¿Qué pasará con los diferentes índices del aire y del agua? Bueno, algunas aplicaciones que podemos ver de la óptica. Por ejemplo, si un rayo incide y está orientado a 45 grados, como dice en la figura A, 2 veces 45, el ángulo va a reflejarse en forma igual que como fue incidido. Es decir, que el ángulo incidente sobre estas dos superficies a 45 grados va a hacer que el ángulo reflejado sea igual. Los binoculares usan diferentes cristales para poder aumentar la luz hacia los ojos, y eso produce también que hayan cambios en la dirección, y por lo tanto debe haber un arreglo dentro de los binoculares para que la luz termine saliendo de forma recta. Otro ejemplo típico y que aplica para los estudiantes de ingeniería electrónica es la fibra óptica, en el cual la luz viaja a través de un núcleo de vidrio típicamente, y va rebotando sobre las paredes y se va comportando como señales de 0 y 1
donde 0 es no hay presencia de luz, 1 hay presencia de luz. La dispersión es otra de las cualidades de la luz. Una luz blanca es la superposición de ondas de luz de diferentes longitudes de onda que se extienden a través de todo un espectro visible. La rapidez de la luz en el vacío es la misma para todas las longitudes de onda, pero la rapidez en una sustancia material es diferente para distancias y longitudes de onda. En consecuencia, el índice de refracción de un material depende de la longitud de la onda. La dependencia de la rapidez de la onda y del índice de refracción con respecto a la longitud de onda se llama dispersión. Entonces se va a producir que la luz blanca, en este caso, al atravesar un material de índice diferente de 1, podría hacer que la luz se disperse. ¿Sí? Hemos visto este prisma, ¿verdad? En donde entra luz blanca y se produce un arco iris, básicamente, que es donde la dispersión de la luz que se da dentro del prisma genera que la luz blanca, que trae todos los componentes de los colores, se disperse en cada uno de sus componentes. Eso quiere decir que en un prisma, bueno, primero que todo se dice o se sabe que la luz blanca o el blanco, el color blanco, es la presencia de todos los colores, y se dice que el color negro es la ausencia de todos los colores. En este caso, la luz blanca sería una luz que contiene entonces todos los colores, y que al atravesar un prisma, esta luz se dispersa en su espectro y su componente de cada uno de los colores, viniendo desde el ultravioleta o el color violeta hasta el infrarrojo o el color rojo en este caso, que para nosotros el espectro visible sería desde el violeta hasta el rojo. Este mismo fenómeno se produce de la luz que ingresa a la atmósfera, y esta atraviesa una cantidad específica de gotas de agua suspendidas en el aire, y se produce el fenómeno que nosotros conocemos también, que es muy bonito, que es el arco iris. Se produce también entonces debido a la dispersión de la luz en un medio, en este caso el aire y el agua en las gotas suspendidas en el ambiente producen el famoso arco iris. Otra característica de la luz, y ya para ir terminando esta presentación, es que la luz tiene polaridad, es decir, que tiene una dirección. La luz puede estar viajando en un eje en el espacio X, Y, Z, ¿verdad? Sabemos que la luz puede viajar en todas direcciones, pero existen lentes que tienen la propiedad de hacer que se filtre la luz. En este caso, por acá vemos un filtro, como una ranura, que puede hacer que la luz que está viajando en todas direcciones se filtre y solamente viaje en una dirección. Se conocen dos ondas transversales. La onda transversal lineal polarizada en dirección Y estaría viajando sobre X y Y. Y la onda transversal lineal polarizada en la dirección Z, en la cual la onda estaría viajando entre X y Z. Esta aplicación de polarización, tal vez algunos de ustedes la han conocido con algunos anteojos para sol que utilizan polarización para filtrar cierta cantidad de luz o cierta incidencia de la luz sobre el ojo, y también es una aplicación que se utiliza en algunos protectores de teléfonos celulares, en el cual sobre
se coloca como lo que conocemos como un vidrio temperado, pero que también es un filtro de luz en la cual solo el usuario que está de frente puede ver la información que sale del teléfono, o sea, la luz que emite el teléfono hacia mí, y no puedo ver en las direcciones hacia los lados, la luz no sale, se filtra, y por lo tanto las personas que están a mi lado no pueden ver la información del teléfono, puesto que el filtro está impidiendo que la luz viaje en los sentidos hacia los lados. Solamente permite que la luz viaje hacia el frente, y eso algunas personas lo utilizan para que las personas de los lados no estén viendo ahí la información que uno podría estar usando en el celular, ¿verdad? Esos, bueno, son algunas aplicaciones, al menos que yo conozco, ¿verdad? El filtro más conocido también mundialmente es el filtro que utilizan las cámaras Polaroid, ¿verdad? Que el filtro más común usado en cámaras, ¿verdad? Pero ese filtro fue siendo eh, masificado, usado en aplicaciones, como les digo, en anteojos de sol y en algunos protectores de teléfonos celulares, principalmente, que se aplican. Bueno, acá podemos ver lo mismo, ¿verdad? La luz incidir en todas direcciones. El filtro deja pasar la luz en solo una dirección, y por lo tanto la luz transmitida está linealmente polarizada en una dirección vertical o horizontal. Bueno, y eso fue entonces lo que quería compartir con ustedes del tema de luz, algunas características y algunas ecuaciones que vimos que relacionan los efectos de la luz al pasar de un medio a otro también, y las características de la luz. Para mí fue un gusto haber estado con ustedes y espero verlos pronto.